antes era muy difícil conseguir una fecha de estreno y tener una buena salida, pero ese día particularmente fue una sala muy, muy cálida, muy agradable, es decir, con amigos, bueno, estaba Tita Merelo y estaba Lucas de Mare, como estaba María José, su hija, estaba José Slavin, estaba Federico Lupi, María Rosa Gallo, esas salas que para quien los había visto tanto en el teatro y los había seguido a lo largo de años era como una satisfacción muy grande. Además era una noche muy particular del cine argentino porque también se estrenaba otra película que marcó mucho en la historia del cine argentino, que fue Quebracho. O sea, Bulicher y yo debutamos en el largo o salimos en el mismo día. Pero claro, es decir, la película era un enfoque muy profundo, una mirada dura sobre un hecho ocurrido, era una película de un corte social y político muy grande. Y yo contaba una historia de dos jóvenes que querían ver el futuro, de un salto al vacío, como a veces decían, pero prisioneros de un Mayor Ocampo y de una madre, de una idea federal y de una idea unitaria. ¡Martín! Hay unas escenas vistas respectivamente, son de una audacia insólita. Hoy me lo critico un poco, porque además se promocionó la película en su salida con esa imagen. Y bueno, cuando uno hace su primera experiencia y hablas con la gente que hacía la distribución o el lanzamiento de la película, te aconsejan y a veces uno aprende que aconsejan mal. Pues la película no era para promocionarlo con eso. Y eso debió ser algo visto de otra manera. ¿Tuviste algún problema con la censura? Con esa película bastante. Me creé muchos enemigos. Y uno de los enemigos era Tato. Para Tato había dos películas deleznables en ese año. Una era Boquitas Pintadas y otra era la Balada del Regreso. Vos sos uno de los pocos directores. Muchos se formaron en la industria, otros a través de las primeras experiencias de corto, de que tiene oportunidad de estudiar en Europa. Para alguien muy adherido a su casa, a sus núcleos, a su madre, el cortar esos casi 3 años y pico, 4, y estar afuera, es una forma de crecimiento. Bueno, por otro lado es lo que llamamos un viaje iniciático. Todavía, en aquel entonces, fines de los 50, comienzos de los 60, estamos hablando de esa impronta europea que teníamos cuando pretendíamos ir hacia esas cosas del pasado del cine. A mí no se me ocurría ir a Estados Unidos. Y en cambio, después de esos años de experiencia en París, sobre todo donde viví, y la frecuentación de la Cinemateca, donde había un hombre como Henri Langlois o Mary Merson, que hacían ciclos de cualquier cosa, conocí todo lo que era el cine americano. Empecé a entender lo que era el trabajo de un equipo, el trabajo de un guionista. Una vez retornado a Europa, ya bajo la dictadura, haces tu segunda película. Sí, lo que pasa es que tantas cosas había que superar de la balada, que no había ido bien económicamente, que costó hacer Comedia Rota. Y ahí tiene mucho que ver Julia von Grollmann, porque ¿Es la autora? Nosotros somos muy amigos y hemos hecho muchas de las obras conjuntamente. Y nosotros
Coprodujimos balada y también nos asociamos para hacer comedia. Perdón. Porque era realmente un guión adulto, un guión interesante. Quizás, al visto a la distancia, Comedia Rota para mí es el trabajo junto con Julia antes que nada, una experiencia también que fue grata y no grata, que fue salir al exterior con la película, en esos momentos tan particulares que teníamos nosotros. Entonces, bueno, la película quedó en el retrato de una mujer, pero no pudo profundizar todo lo que yo creo tendría que haber profundizado a través del personaje que hacía Gianni Lunadei. En 1981 rodás el episodio Salón Dorado sobre los cuentos de Manuel Mujica Lainez, que filmaste junto con Ricardo Bulicher y Alberto Fischerman. Y fuimos productores. Y fueron productores. La película tuvo una gran trascendencia aquí y en el exterior. Y fuimos invitados a Carlo Vivari, tuvo un premio especial. Aquí fue muy bien aceptada. Eran épocas en donde no se hacía mucho cine como a uno le gustaba. No éramos los únicos, pero era muy esporádico. ¿Qué podía hacer yo? A ver, contéstame, ¿querés? Mucho. Pero no lo hizo porque usted envidiaba a su hermana. ¿Envidiarla? ¿Yo? Que nunca me ha faltado nada. Sí, pero a usted nunca la quiso nadie. ¿Y a vos? ¿Quién te ha querido, Felia? ¿Qué hace esa puerta abierta? ¿Quién ha dado la orden de abrir? Yo abrí, porque me pareció que ya era tiempo de que viera cómo anda su casa. Está bien, creo que tenés razón. Hace mucho tiempo que no la veo. Cuadros. Y la araña. ¿Dónde está todo? ¿Dónde están mis cuadros? ¡Gringa ladrona! Misteriosa genera una nueva etapa para mí. Es decir, fueron buenos esos años. Es decir, la actuación, la adaptación, la cercanía a Manucho. Hasta que la televisión se interesa por Mujica Lainez y Manucho dice, bueno, yo cedo los cuentos y los hace Barney. Y bueno, esa fue la forma en que entré a la televisión. Contar hasta 10 es tu película sobre el proceso militar, aunque la alude elípticamente porque está centralizado en el conflicto de un padre con sus dos hijos. Sí, yo si hoy lo filmaría totalmente distinto. Pero en ese momento, saliendo de ese proceso de haber pensado un tema de una manera y luego encaminarlo de otra, ya
me provocaba una serie de inquietudes que quería ver cómo lo resolvía. Y además, yo tenía el proyecto de no estar especulando con las cosas. Yo podía haber puesto una escena, supongamos, en Plaza de Mayo. Podía haber fabricado exactamente, me negaba eso. Me negaba a poder aprovechar. Yo quería contar una historia desde esa intimidad familiar, desde ese análisis que hacía ese padre frustrado, ese padre con toda su política radical que no le servía para nada frente a estos dos hijos que estaban enfrentados. Pedro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te fue de crítica y público? Fue muy bien. Fue muy bien con el público, fue muy bien con la crítica. Pero Contar hasta 10 fue elegida por el Festival de Berlín para representar a la Argentina ese año. 4 años después realizás Cuatro caras para Victoria, una biografía sobre Vittorio Ocampo que representan 4 actrices distintas en las diferentes edades de Vittorio Ocampo. La hice con infinidad de ayudas y porque había leído todos los libros autobiográficos de Victoria y me gustaron. Yo no la conocí personalmente, como lo digo también en la película, pero había tenido mucha gente que me había hablado mucho y había armado esta idea en mi cabeza de lo que podía ser. Además, yo nunca estoy tan lejano de lo literario, porque lo literario me gusta. 4 victorias para narrar una larga vida, llena de acontecimientos, pero que ha transitado una serie de momentos claves dentro de la historia argentina. Ahí también hay una atmósfera teatral y de una resolución bastante particular. Es una filmación dentro de la filmación. Esta foto, al pie del ombú, al pie de aquel ombú, nos acerca a los 17 años de Victoria, a su primera imagen. Bueno, yo soy su primera imagen. La figura de Victoria Ocampo se fue acrecentando para los argentinos a fin de los años 50.
En ese momento ingresa en el Fondo Nacional de las Artes. En el 60 recibe premios muy importantes, pero es recién en 1977 cuando ingresa por fin a la Academia de Letras. Es de hecho la primera mujer argentina que ingresa en esa academia. Claro, Victoria ya no es joven. Tiene casi 80 años. Los recuerdos y las memorias comienzan a ser su presente. Y es esa Victoria octogenaria la que me toca interpretar. Es de hecho la Victoria Ocampo que yo conocí. Los muertos no están muertos, sino cuando sus menores ademanes o sus pasos no se perpetúan en nadie. Esos ademanes, esos pasos, no significan nada para quienes no los quisieron. Pero son precisamente detalles semejantes los que repercuten en nosotros, amplificados de manera desgarradora. Creo que Las Cuatro Caras para Victoria, que también tiene su recorrido y también es una película de la cual tengo continuamente, todavía hoy, comentarios de gente que la vuelve a ver. Es decir, hay algo en el relato, en el tono del relato, que les interesa, o que les llega, diríamos, que hay algo que pasa por la sensibilidad. Tu último film, Momentos Robados, lo rodaste en la Patagonia y fue una coproducción argentino-española. No, iba a serlo. Iba a ser, pero hay actores españoles, está Asunta Serna Sí. como coprotagónico. Bueno, Y hay un actor francés. un actor francés. Una suerte de Madame Bovary de Patagonia. Es una especie de Madame Bovary. Durante el peronismo, el primer peronismo. El primero, sí. Yo creo que lo que tienen las películas, contar hasta 10, todas, desde la balada al más, hay siempre un trasfondo que tiene que ver con un momento histórico, con una época, y esta también lo tiene. Yo creo que en la primer síntesis que yo hice de ese tema es más o menos de los años 70 y pico. Y lo tuve ahí guardado hasta que lo desarrollé, lo guioné y luego lo llamé a Taco Larreta, el guionista. Además yo lo había tratado mucho porque él había sido guionista de Pilar Miró y habíamos hecho lo dirigí en Montevideo con China Zorrilla en Cartas de Amor. Y ahí nos tratamos más. Y armamos el guión. Me estás mintiendo. No puedo mentir al hombre que cambió mi vida, como si fuera un milagro. ¿Por qué no te olvidas de tus historias? Y me hablas como la señora Moretti. Solo has venido por esos papeles. Yo no importo en tu vida, ¿no? ¡Suéltela! Ella no sabe nada. Yo soy el único que sabe dónde está. Y también dónde está el doctor Kerr. ¿Cómo sé que no miente? Yo puedo llevarlo hasta allí. Estuvimos en un lugar que tenía una vieja tradición con el cine, puesto que en Puerto Deseado se había filmado La Patagonia Rebelde. Y en algunos lugares que elegimos también había pasado el equipo. Pero pasamos bastantes dificultades, pero gratamente las pasamos. Gracias. ¿Cómo se te ocurrió decirle? ¿Cómo se te ocurrió decirle que sabía? Gracias. ¿Vivir juntos? Para siempre. Para siempre. Alcanzamos la verdad, Tomás. Leti, esto no es una película.
¿Qué pasó, señora? Fui yo. El alemán está muerto. Ocúpese del cuerpo. Él quiso salvarme. Tranquilo. Yo fui yo la culpable. Tranquilícese, señora. Tranquilícese, señora. Créanme, fui yo. Uno tiene que saber disfrutar de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha tenido, de sentirse todavía con muchas ganas de hacer. Yo, por ejemplo, hoy no siento que nada esté cerrado, al contrario. Tengo una necesidad de un conocimiento que todavía es muy rico y que yo no conozco todo. Y también de hacer, de generar cosas. Es decir, no hay mejor adrenalina que esa de encontrarse con un equipo y crear una nueva realidad. Cuando uno escribe en un guión y hace sus primeras líneas y relata exterior tal cosa, ya empieza a crear una otra realidad y uno siempre está viviendo en medio de todas esas realidades, ¿no? A veces no siempre puede ser tan objetivo y tan claro, a veces juega un poco en esos bordes que uno mismo se fabrica, ¿no? Bueno, gracias, Oscar. No, gracias a ustedes.